porque el Gobierno central trabaja para mejorar las condiciones laborales de la ciudadanía y ya se encuentra negociando con los sindicatos y con la patronal los detalles de esa reforma de la ley. Hoy vamos a hablar con una de las partes que se sientan a esa mesa negociadora. Nos acompaña el presidente de la COE de Tenerife, José Carlos Francisco. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, empezamos hablando de los últimos datos del paro. La verdad que ha sido una noticia positiva para Canarias. Es la primera vez, además, que baja el paro en el mes de octubre desde que hay registros, y lo ha hecho concretamente en Canarias en 5.242 personas. ¿Es un signo de que estamos saliendo de la crisis? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que estamos en un año especialmente particular, entonces las comparaciones no nos dicen todo lo que deben decir, ¿no? Entonces, claro, octubre ha sido extremadamente bueno en términos históricos porque veníamos de una situación horrorosa, ¿no? Pero si quitáramos ese elemento, pues lo que sí se puede decir es que la recuperación ha llegado, que desde verano se nota y que se ha incrementado y se va a incrementar en el último cuatrimestre. Esto es una realidad. Yo creo que la mejor prueba, aparte de las cifras de paro, es comprobar cómo hemos pasado de más de 200.000 personas en ERTE en marzo, abril del año 20 y estamos en 20 y pocas mil. Entonces, algo más de 21.000. Exactamente, con lo cual esto quiere decir que prácticamente el 90% de las personas que estaban en ERTE el año pasado las hemos ya incorporado a trabajar, y ese es el mejor síntoma de todos, ¿no? En este último mes han sido 6.000 las personas que han salido de esos expedientes de regulación temporal de empleo. Sí, no, las cifras son muy buenas. Yo creo que empujadas por el sector turístico, que bueno, que los movimientos, el número de aviones ya empieza a ser el habitual. Quizás los turistas estén al 75%, estamos previendo que vamos a superar los 6 millones de turistas en el año, y eso impulsado en este último cuatrimestre sobre todo. Las cifras de octubre fueron en general muy buenas, incluso yo creo que pueden ser similares a las del año 19. En fin, ese impulso del turismo, como era de esperar, es lo que ha hecho que la economía se empiece a normalizar, aunque hay otros asuntos en el horizonte preocupantes, ¿no? Nos surgió ayer una duda en redacción en relación a los ERTE, precisamente. ¿Han detectado ustedes que a la hora de rescatar a personas de esa situación haya gente que quizás prefiera no incorporarse? Claro, hay gente que son los menos, pero hay gente que tanto periodo parado, por decirlo así, ¿no?, en casa o tal, pues no acaba de aceptar bien o de acostumbrarse al retorno del trabajo, pero son obviamente los menores. Piense que el 90% ya está trabajando. De ese 10% que todavía queda, la mayoría es porque las empresas no los hemos llamado a trabajar, no porque ellos no quieran ir. Entonces, efectivamente, eso se da, pero son los menores, los casos muy puntuales, y no creo que sea el problema de la economía en absoluto. Yo creo que se van a dar casos, ya se han dado, y se seguirán dando algún caso, pero son absolutamente minoritarios, ¿no? Uno de los rasgos que sí sigue marcando la generación de empleo es la temporalidad, un aspecto contra el que pues se quiere luchar en cierta manera con esa reforma laboral que se está planteando. ¿Qué opinan de lo que se está poniendo sobre la mesa? ¿Por dónde pasarían y por dónde no? La temporalidad depende mucho de la estructura económica de los países o de las regiones. Si, por ejemplo, estamos en una región donde la industria es muy potente, pues normalmente ahí hay menos temporalidad, porque la industria funciona todo el año. Pero si estamos en una economía donde, por ejemplo, el turismo, el sector servicios es fundamental, pues en Canarias menos, pero en muchos sitios el sector turismo es muy importante. Pensemos en Andalucía, ¿no? El turismo es muy importante, pero sobre todo en los meses de verano, Semana Santa, verano. Entonces, no puedes contratar fijos si tu actividad es temporal, ¿me entiendes? Entonces, estas cosas que a veces se pretenden van contra natura, no es tan sencillo. Bueno, pero por ejemplo en Canarias el sector turístico es todo el año. Sí, si lo he dicho antes, que en casos como Andalucía, ¿no? O sea, que aquí sí que prevén que pueda reducirse. El turismo nuestro es más estructural, dura casi todo el año, pero cuidado, empezamos a plantearnos, sobre todo después del cierre por la COVID, empezamos a plantearnos si merece la pena cerrar, no todo el sector obviamente, pero una parte del sector está pensando cerrar en mayo, junio y parte de julio. ¿De los hoteles? Sí,
se los está planteando ir a fijos discontinuos. Es decir, que en esos meses del año 2022 podrían cerrarse algunos de los hoteles de Canarias. Bueno, o no tan pronto. Nos estamos planteando si es más eficiente algunos hoteles cerrar 2 meses y medio, los meses bajos de ocupación, aprovechar ahí para hacer reformas y dar vacaciones a todo el personal y siempre cerrar 2 meses y medio, como ocurre, no sé, en Baleares, ¿no? Sí, en determinadas zonas. Donde es habitual que se abran 6, 7 meses y el resto del año esté cerrado, y tienen fijos, pero fijos discontinuos, ¿no? Entonces, en definitiva, la pregunta, el tema de los temporales, hay que tener en cuenta la estructura económica de cada región o de cada país, porque a veces el contrato temporal es una necesidad y es conveniente para la empresa y también para el trabajador. No es tan sencillo decir, bueno, pues ahora hacemos a todo el mundo fijo. Bueno, y si no hay demanda, ¿qué hacemos? ¿De qué forma cree que va a afectar o está afectando ya la subida del IPC a las empresas en Canarias? Bueno, el IPC es un riesgo después de tantos años de subida de precios controlada, empieza a ser un riesgo, ¿no? Los especialistas dicen que creen que es un tema coyuntural y que después del primer trimestre, a mitad del próximo año, volverán los precios a caer, pero es un riesgo. También hay otra parte de los especialistas que dicen que es un riesgo evidente. El problema de la inflación es que se encarecen los inputs, al final las empresas tienden a subir los precios finales, el consumidor paga más, los salarios tienden a incrementarse y lo que es más peligroso, los tipos de interés también pueden subir si la inflación se mantiene mucho tiempo alta, ¿no? Entonces, estos son los riesgos de la inflación. Espero que tengan razón los que creen que después del primer trimestre del próximo año se aminore, ¿no? Bueno, pues nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias, José Carlos Francisco, presidente de la CEO de Tenerife. Gracias por habernos acompañado hoy en Buenos Días Canarias. A ustedes, muy buenos días. Gracias.